etiquetas, todo ya. ¿Ya le diste? ¿Ya le diste? ¿Me puedes pasar mi reloj cajón? Hola. El viernes es mi examen. Chale. Hola, hola. Hola a todos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Hola. Ok, el examen de medicina. Consejos para el examen. Ok, primero, si estudiaron, les va a ir bien. Si no, bendiciones. No, si no, deben de recordar. No siempre es posible saberse todo, ¿no? Y a veces el estrés de no saberse algo hace que te bloquees de lo que sí sabes, ¿no? Por lo tanto, el consejo sería tranquilo, acéptalo. Yo siempre que llegaba a un examen decía de que, pues bueno, lo que sé, lo que no, también. Entonces, ya no hay nada que hacer, relájense y nada, tranquilo para tu examen, ¿no? Confía en lo que sabes, en lo que sí dominas, confía en todo eso y simplemente céntrate en eso, en contestar todo lo que puedas. Recuerda que el examen no se trata de sacar todas buenas, sino de sacar el máximo número de buenas que puedas. Y con eso es suficiente. Ok, podría hacer una clase sobre hematología. De que puedo, ahorita no. Si están preocupados, no se preocupen. Chale, sí. El consejo del año. No, solo eso, no, relajados. O sea, ir nervioso en un examen no tiene ningún sentido. Ya el examen va a ser. Van a contestar bien la mayor parte del examen y eso es más que suficiente, ¿no? Hola, hola. Dicen que no me escuchan. No, sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? El examen es el viernes. Ok, tranquilos. Hoy vamos a hablar de parte de premedicina, de bioquímica, transporte de membrana celular, ¿no? Vamos a hablar de cómo se transportan sustancias a través de la membrana celular. Ok, denle me gusta y compartir al video, porfa. Espero que ahí estén también nuestros alumnos ya adentro, que hayan mandado el enlace, ¿vale? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Primero les recuerdo, el sábado nuevamente vamos a tener una clase. La vez pasada tuvimos una clase de disección del corazón, los que estuvieron entrando ahí. Hola, ¿quién entró a la clase del sábado? Díganme por ahí, coméntenme. ¿Quién entró a la clase del sábado donde abrimos un corazón de cerdito? ¿Quién entró? ¿Quién? Yo no. Ok, yo. Ok, ¿los que entraron qué? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo? Hola, saludos a Los Ángeles, California. Yo. O sea, me encantó la clase, sí. Vengo llegando, yo, explica muy bien, gracias. No lo vi. Acuérdense que esas clases no se suben a la plataforma, así que tienen que entrar a las clases. Este sábado vamos a tener otra clase otra vez de premedicina, igual exclusiva únicamente por Zoom, ¿no? Entonces, si quieren entrar a la clase de premedicina, Ok, si quieren entrar a la clase de premedicina del sábado, se tienen que ir a registrar en el link de la bio de TikTok. Ahí dice registrarse a clase del sábado de premedicina. Así que vayan y regístrense, ¿no? Ahí nos estamos viendo el sábado. Esa clase no se sube. Si quieren comentar qué temas quieren que demos en los lives en nuestro Instagram, vayan a seguirnos. Ahí hacemos encuestas de qué temas quieren ver en las clases del sábado. Ahí estamos votando. Entonces, simulador de premedicina. Vamos a empezar. Lípido más abundante de la membrana celular. ¿Quién se la sabe? Lípido más abundante de la membrana celular. ¿Cuál sería el lípido que se encuentra dentro de la membrana celular que más encontramos? ¿Glucolípidos, colesterol o fosfolípidos? ¿Cuál sería? Unos dicen que la A, unos dicen que la C, unos dicen que yo, no sé qué significa eso. Ok, A, C, B, la C, ok, la B, algunos que la B, unos que la A, fosfolípidos, ok. La respuesta correcta es fosfolípidos. La membrana celular esencialmente está formada por una capa de lípidos relevante para el concepto. Los fosfolípidos
Dentro de los 3 lípidos más abundantes, que son los que vemos ahí, son 3 fosfolípidos como primer lugar, luego tenemos colesterol y finalmente tenemos glucolípidos. Son los 3 lípidos más abundantes que tenemos en la membrana celular. Los fosfolípidos tienen una forma característica que parecen una pequeña pelotita, que es una cabeza de glicerol con un grupo fosfato, y tiene 2 colas de ácidos grasos. ¿No? Tenemos 2 colas de ácidos grasos y una cabeza, ¿sí?, que es un glicerol, más un grupo fosfato, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos como un fosfolípido, y que es aquello que es el lípido más abundante de la membrana celular. Si les preguntan cuál es el lípido más abundante de la membrana celular, siempre va a ser fosfolípidos, ¿no? Siguiente pregunta. Lípidos de membrana que sirven para el reconocimiento celular de un tipo sanguíneo, ¿no? Dentro de estos 3 lípidos más abundantes, sí, existe uno que tiene la función de ayudar al reconocimiento celular, es decir, a dar la característica de que podamos identificar un grupo sanguíneo A, o de que algunas personas sean grupo sanguíneo B, o de que algunas personas sean grupo sanguíneo 0, que en realidad es 0, que lo llamamos O en Latinoamérica, ¿no? O los grupos AB. ¿Cuál es el lípido de membrana que me ayuda a relacionar o a identificar a las células en grupos sanguíneos? Unos dicen que la A, la mayoría dice que la A, otros dicen que el colesterol. ¿Qué otro? Unos dicen que sí, no sé qué es eso, ¿no? A, ¿quién más? La A. Okay, ¿quién más? ¿Qué más? La A. Ok, perfecto, correcto, ¿no? Los lípidos de membrana que están relacionados con el reconocimiento celular y que nos permiten establecer grupos sanguíneos como tal son los glucolípidos. Resulta que los glucolípidos son parte de un componente en el extremo de la membrana celular que forma como una huella digital, como un tipo huella dactilar. Esa huella digital de lípidos que tenemos en la membrana, que forma un relieve característico, se suele llamar como glucocáliz. Sí, parte del glucocáliz tiene funciones para que las células del cuerpo, las células inmunes del cuerpo, reconozcan los tipos sanguíneos y permite identificar a los grupos A por ciertos antígenos que tienen, el grupo B por la presencia de otro antígeno, o el grupo 0 que hace referencia a la ausencia de un antígeno reconocible en esos pacientes, ¿no? Entonces, los glucolípidos son el lípido de membrana que tiene que ver con el reconocimiento celular y que nos permite establecer grupos sanguíneos en medicina, correcto. Siguiente pregunta. Lípidos de membrana, ¿sí?, cuya concentración modifica la movilidad de la membrana celular y la permeabilidad al agua de la membrana. ¿Cuál es el lípido de membrana? Pues quieren ir al baño, claro que pueden ir. Vayan, la clase se sube a Instagram, recuerden, así que si quieren ir al baño, pueden ir al baño. Pues lípido de membrana que ayuda a modificar la movilidad de la membrana y la permeabilidad al agua de esta. ¿Cuál de los lípidos que tenemos ahí modifica la permeabilidad al agua y también qué tan viscosa es la célula? Nos dicen muchos que algunos dicen fosfolípidos, muchos nos dicen que la B, fosfolípidos, que la B, fosfolípidos, que la B. Ok, a ver, precisamente la respuesta correcta es la B, colesterol. El colesterol, al igual que tiene la característica de endurecernos las arterias del corazón, ¿no?, y provocarnos posteriores infartos, ¿no?, también en la membrana celular tiene la propiedad de poder movilizar o cambiar la movilidad de la membrana. Resulta que la membrana celular está formada por una capa de fosfolípidos, ¿no? Esos fosfolípidos que están agrupados uno al lado del otro tienen un cierto espacio entre ellos que permite el paso libre relativo de agua, ¿no? A pesar de que las moléculas de agua son polares, tienen un tamaño tan pequeño que tienen una cierta capacidad de atravesar la membrana celular ligeramente, ¿no? Ese paso de líquido a través de la membrana celular puede verse limitado cuando nosotros colocamos colesterol. El colesterol lo deben de ver como un sellador. Imaginen que entre los fosfolípidos, que son estas cabecitas con las colitas que dibujamos, tienen como pequeñas grietas, como en la azotea donde se filtra el agua. Yo puedo tomar colesterol y rellenar los espacios entre los fosfolípidos
provocando dos resultados a esto. La primera es que al rellenar esos espacios con colesterol, la movilidad de la membrana es mucho menor porque las moléculas se pegan entre sí. Y el segundo, ¿sí?, es que bloqueo o cierro esos espacios que permitían el paso de agua a través de la membrana celular, ¿no? Entonces modifico la permeabilidad al agua y también modifico la movilidad de esta membrana celular al colocar o aumentar o modificar los niveles de colesterol en la membrana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, el colesterol, ¿sí?, el colesterol modifica esto, ¿no? El colesterol tiene que ver con la permeabilidad y la movilidad celular. Lípidos de membrana. Cada lípido de membrana de los tres abundantes tienen una función relevante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Cómo están allá? Ninguna. No, perfecto. Sale. Siguiente pregunta. Recuerden, clase sábado, ¿sí?, a las 10 de la mañana, premedicina conmigo por Zoom. No se transmite, no se sube a Instagram, así que si quieren entrar, vayan a registrarse por favor a lo que vendría siendo el link de la bio de TikTok. ¿Quieren participar o decirnos qué temas dar aquí con nosotros en los lives? Vayan a Instagram, ahí hacemos las encuestas para que avisen qué tema quieren, ¿no? Hacemos votaciones ahí. Características de los fosfolípidos que le permite formar bicapas lipídicas, ¿no? ¿Cuáles son las características de los fosfolípidos que le permiten formar bicapas lipídicas, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Anfóteros, anfipáticos o anfibios? ¿Cuál? A ver, de entrada, ¿no? La respuesta C o el inciso C, anfibios, no tiene nada que ver, es una respuesta falsa que busca confundirlos. La respuesta debe de estar entre anfóteros o anfipáticos, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero hablemos de la bicapa lipídica, ¿no? La bicapa lipídica es cuando yo tengo los fosfolípidos tienen la propiedad de agruparse de esta forma, en dobles hileras que conocemos como bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque yo tengo una capa de fosfolípidos de este lado y tengo otra capa de fosfolípidos de este otro lado, ¿no? Entonces formo una bicapa de fosfolípidos. ¿Cuál es el objetivo de la bicapa de fosfolípidos? Bueno, resulta que la cabecita de lo que vendría siendo el fosfolípido tiene la característica de ser una sustancia polar, mientras que las colas de ácidos grasos tienen la característica de ser una sustancia de naturaleza no polar. Esto hace que las partes polares del fosfolípido queden hacia afuera y las partes no polares del fosfolípido queden adentro, ¿no? No polar adentro y polar afuera. La capacidad o la naturaleza de un fosfolípido de tener una parte polar contra una cola no polar es lo que conocemos como anfipático, ser polar y no polar a la vez, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la B, anfipático. A ver, los que saben por ahí de bioquímica, ¿no? ¿Qué significa o qué hace referencia a anfóteros? ¿Qué quiere decir anfóteros? Que también es un tema por ahí. ¿Qué es anfótero? ¿Quién sabe? Comenten. ¿Qué es anfótero? Correcto, ¿no? A diferencia de los anfipáticos, el anfótero se refiere, ¿sí? El anfótero se refiere a la propiedad de ser tanto ácido como básico, ¿no? Una sustancia que puede ser ácido o básico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas con eso? Exacto, ácido base o ácido base, correcto. ¿No? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Siguiente pregunta. La capa central de la membrana celular tiene una naturaleza de qué tipo? ¿Hidrofóbica, hidrofílica o polar? La parte central de la membrana celular, ¿qué característica tiene? ¿Sí? Ser polar, ¿sí? Ser hidrofóbica o hidrofílica. Unos dicen polar, unos dicen hidrofílica, unos dicen polar. La parte central de la membrana celular, ¿qué característica tiene?
Muchos dicen que la A, unos dicen que la B, unos dicen que hidrofóbica, B, polar. Ok, ¿qué hace referencia a la polaridad? Y ese es un tema que me voy a tomar el tiempo de explicarles porque siento que es algo que muchas veces no entienden, ¿no? Vamos a hablar de polaridades, ¿no? Vamos a hablar de polaridad. ¿Qué significa que una molécula sea polar? ¿No? Una molécula polar es aquella que tiene una distribución desigual de sus electrones, ¿no? Resulta que en los enlaces, cuando tú tienes una molécula, pongamos un carbono pegado a un hidrógeno, esos enlaces covalentes, la definición de un enlace covalente suele decir que los enlaces covalentes comparten electrones, ¿no? Las sustancias covalentes comparten electrones y deberían de compartir los electrones de una forma igualitaria, ¿no? De una forma igualitaria porque están compartiendo. Sin embargo, en algunas sustancias, por ejemplo el agua, ¿no? Que tengo el oxígeno y el hidrógeno, la electronegatividad, un concepto que vieron en química, que es la capacidad de atraer electrones, suele ser más alta, por ejemplo, en el oxígeno. Él tiene una mayor electronegatividad comparada con los hidrógenos que tienen una menor electronegatividad. Entonces, cuando están compartiendo electrones en una nube de electrones, cuando los electrones del enlace están girando alrededor de la molécula, aunque en teoría deberían de permanecer en igual distribución tanto para los hidrógenos como para los oxígenos, resulta que tienen una mayor predilección por el oxígeno, ¿no? Y los electrones suelen pasar más tiempo del lado del oxígeno que del lado del hidrógeno. Esto crea algo conocido como una carga parcial, ¿no? Una carga parcial que se representa como delta negativa. Mientras que en el lado de los hidrógenos crea una carga parcial que se representa como positiva. Esto que acabo de hacer, de tener una distribución desigual de los electrones y tener una carga parcial negativa de un lado y una carga parcial positiva del otro, es decir, el oxígeno es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo, es lo que conocemos como polaridad, ¿no? Y muchas sustancias en bioquímica tienen esa propiedad, y en química en general, de ser polares, de tener una parte cargada de un lado y una parte, como un imán, ¿no? Un imán tiene un polo positivo, tiene un polo negativo, como una pila, tienes un lado positivo, tienes un lado negativo, y tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que vendría siendo la distribución de los electrones. Es un concepto por ahí que mencionamos mucho en bioquímica. Entonces, las sustancias de naturaleza polar, ¿no? Para que lo recuerden, las sustancias de naturaleza polar, ¿sí? Suelen distribuirse o llevarse bien con el agua, ¿no? Y en la célula, dentro de la membrana celular, ¿sí? Dentro de la célula hay agua y fuera de la célula también tenemos agua. Entonces, como la parte polar del fosfolípido se lleva con el agua que está tanto afuera de la célula como adentro de la célula, ¿sí? Tanto afuera como adentro, en las sustancias polares siempre las sustancias anfipáticas, siempre la parte polar queda hacia el exterior y queda hacia el interior de la célula, mientras que la parte no polar queda en el centro de la bicapa lipídica. Y la naturaleza de lo polar es que se relaciona con el agua, y al relacionarse con el agua, las sustancias polares suelen ser hidrofílicas, quiere decir que les gusta el agua a lo polar. Mientras que a lo que se oculta del agua, aquello que está en lo no polar suele ser hidrofóbica o también llamado lipofílica. Por lo tanto, a la pregunta, la capa central de la membrana celular, sí, la capa central de la membrana celular, ¿qué naturaleza tiene? Tiene una naturaleza no polar, como estábamos viendo en el ejemplo, y por lo tanto, al ser no polar, no se lleva con el agua y tiene naturaleza hidrofóbica, ¿no? O hidrófoba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí.
¿Dudas con eso? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, la respuesta correcta A. La capa central de la membrana celular tiene una naturaleza de tipo hidrófoba. ¿No? Hidrófoba. Es el inciso A. Siguiente pregunta. La membrana celular permite el paso de este tipo de sustancias. Sustancias polares, sustancias no polares o sustancias hidrofílicas. ¿Cuál sería? Ok. Sustancias polares, sustancias no polares o sustancias hidrofílicas. ¿Qué tipo de sustancias deja atravesar lo que vendría siendo la membrana celular? Unos dicen que la C, unos dicen que la B, unos dicen que polares. Ok, clávense esto en la cabeza porque es relevante. Cuando tenemos la membrana celular, deben de asumir o de recordar que el centro de la bicapa lipídica, vamos a dibujar la membrana celular, vamos a dibujar la primera capa y la segunda capa porque recuerden que es una bicapa lipídica. El centro de la membrana celular es de naturaleza no polar. Y resulta que lo que es no polar se lleva con lo no polar. Por lo tanto, a la membrana que tiene un centro no polar, le gusta dejar pasar a las sustancias no polares. Pasan directo. Mientras que las sustancias que son de naturaleza polar no pueden atravesar la membrana celular y son rechazadas, ¿no? Una membrana celular que tiene una naturaleza lipídica, que tiene una naturaleza como de grasa o no polar, solo deja pasar sustancias grasientas. Y lo pueden ver de una forma fácil. La membrana celular más en contacto que tienen con ustedes es la de su piel, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño experimento mental, ¿no? ¿Qué pasa si yo me pongo agua sobre la mano? El agua es una sustancia polar. Pregunta, ¿el agua se absorbe en mi mano? ¿Sí o no? ¿Se absorbe o no? La respuesta correcta es no, ¿no? El agua, que también tiene que ver con la queratina y la cubierta que tenemos ahí, no atraviesa las membranas celulares de una forma efectiva, sino que el agua escurre alrededor, ¿no? Porque la sustancia ser no polar sobre la membrana celular de mis células de la mano es rechazada y no permite el paso a través de la sustancia. Ahora, regresemos a otro ejemplo. Se han aplicado las cremas corporales, ¿no? Las cremas o los ungüentos que nos ponemos sobre la piel, ¿no? ¿Las cremas o ungüentos se absorben sobre la piel, sí o no? ¿Las cremas o ungüentos escurren o se absorben en la piel? Sí, se absorben. Ahora, ¿qué naturaleza tienen las cremas que nos ponemos? ¿Son tipo acuosas, son como agua o son como grasa? ¿Cómo serían? ¿Son agua o son grasa? Son grasosas, son lipídicas, son no polares. Todo lo que es no polar también lo van a reconocer como los lípidos, ¿no? Hay muchas sustancias que, eso tiene que ver con la administración de medicamentos, que tienen una base grasosa y que permite la absorción a través de membranas celulares como la piel. Ejemplo, los famosos esteroides, ¿no? Hay muchas cremas de la betametasona, ¿no? Que se colocan sobre la piel, que la venden según buenísima para el dolor y que tiene muchas consecuencias en el cuerpo, ¿no? Y que tienen la naturaleza de que son absorbidas de forma corporal, ¿no? También algunas hormonas, por ejemplo, los estrógenos y la testosterona tienen una naturaleza lipídica y se absorben por la piel. Hay cremas, ¿no? Como para el líbido, que son a base de testosterona, que tal cual se untan sobre la piel y que también tienen una característica de ser absorbidas de esa forma, ¿no? Entonces, recuerden ese patrón. El agua no se lleva con la membrana celular y suele ser rebotada, ¿no? Mientras que las grasas atraviesan la membrana celular y pueden pasar libremente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es la pregunta, la membrana celular permite el paso de este tipo de sustancias. ¿Cuáles serían? ¿Las polares o las no polares? La B, las no polares. Las polares, al ser como el agua, aquí abusados, al ser como el agua también les llamamos hidrofílicas, porque son como el agua, se parecen al agua, ¿no? Entonces, ahí cuando dice la A es polar, así que en él. No, la C es hidrofílica, así que tampoco, porque es lo mismo que polar, y la respuesta correcta es la B. Excelente. De nuevo, les recuerdo, la clase sábado por Zoom, no se transmite, no se sube a Instagram. La única forma de entrar a esta clase es registrarse en el link de la bio de TikTok, porfa. Y síganos en Instagram, porque ahí preguntamos qué temas quieren ver en estas clases. Para todos los que me comentan por ahí de que quieren ver que farmacología, que quieren ver hematología, vayan al Instagram y comenten. Ahí tenemos las encuestas para ver qué tema vamos a ver. Clase el sábado. ¿Cómo se registran? Van al link de la bio de TikTok, acá, le pican y los va a mandar a esta formulario donde viene ahí la primera opción, registrarse a la clase de premedicina para el día sábado, ¿no? Solamente pueden ver esa clase por Zoom, van a poder activar el micrófono y hablar con nosotros. Que si estuvieron en la del sábado pasado pueden entrar a esta, claro que sí. Nada más que tienes que registrarte otra vez. Así que ves y pícale para allá. Sale. Siguiente pregunta. Es el tipo de transporte que mueve sustancias a favor de su gradiente de concentración por la membrana celular, ¿no? ¿Cómo se le llama, sí, al transporte de sustancias a través de la membrana en favor de su gradiente de concentración? ¿Cuál sería? ¿Activo, pasivo o polar? Los que comentan temas para las clases en Instagram, porfa. Transporte pasivo, correcto. Resulta que existe un concepto que se llama gradiente de concentración. En el universo las cosas tienden a pasar de donde hay mucho a donde hay poco, ¿no? El gradiente de concentración es el movimiento de sustancias, o más bien de solutos, de un punto donde tenemos una menor concentración a una mayor concentración. Si yo pongo una barrera y digo que tengo acá 4 solutos y del otro lado tengo 1, 4 contra 1, ¿dónde tengo una mayor concentración? ¿En el lado A o en el lado B? ¿Dónde hay una mayor concentración? ¿En A o B? No me dicen que en B, en él, en A, ¿no? Aquí hay mayor concentración. Y la ley del gradiente me dice, las sustancias se mueven pasivamente a favor de su gradiente, que es decir, de un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Cuando tú tienes estas circunstancias donde tienes una acumulación excesiva de una sustancia de un lado de la membrana y poca sustancia del otro lado, el movimiento de la sustancia es muy fácil porque se mueve a través de su gradiente de concentración, es decir, porque aquí hay muchos y aquí hay pocos, se mueven. Y ese tipo de transporte se conoce como transporte pasivo, ¿no? El transporte a favor de su gradiente de concentración es un transporte pasivo porque utiliza la energía del gradiente de concentración. ¿Estamos? No, pasivo no es exactamente que no requiera ATP. Ahorita vamos a discutir ese concepto del ATP. ¿Estamos de acuerdo? Ok, siguiente pregunta. Tipo de transporte que mueve sustancias en contra de su gradiente de concentración utilizando las fuerzas de gradiente de otro soluto. Tipo de transporte que mueve las sustancias en contra de su gradiente de concentración utilizando la concentración de otro soluto. ¿Cuál sería? Y vamos a ver, comenten cuál sería mientras borro acá. Ahora estamos en otro escenario. Ahora me dice, yo quiero mover una sustancia
Ya no como el primer caso, ¿no? De un punto de menor de un punto de mayor a uno de menor. Sino ahora soy necio y me quiero mover de B hacia A. De B hacia A, es decir, de menor rumbo a mayor. Cuando yo quiero mover una sustancia en contra de su gradiente, yo requiero energía, ¿no? Cuando yo me quiero mover de forma en contra del gradiente, cuando yo hablo a favor de gradiente, eso es igual a un transporte pasivo. Cuando yo hablo en contra de gradiente, a eso le llamamos transporte activo. ¿Por qué? Porque requiere energía para mover en contra del gradiente. Pero la energía se puede sacar de dos fuentes. Se puede sacar del ATP, que es la modalidad energética del cuerpo, o se puede sacar de otro gradiente. ¿Sí? Se puede sacar de otro gradiente. Y muchos me dicen por ahí, ¿cuál es la respuesta? Unos dicen que la A, unos dicen que la B, y están mal los que dicen que la A, ¿no? Vamos a explicar este concepto. Miren, vamos a contarles una historia acerca de... ¿Cómo les explico? ¿Han escuchado acerca... Bueno, es que es un poco complejo. Vamos a ver. Hace mucho tiempo se inventó por la OMS un soluto o una sustancia conocida como vida suberoral, ¿no? Los que están por ahí, ¿saben cuál es la historia del vida suberoral? ¿Han escuchado del vida suberoral, los que son de México sobre todo? ¿No? La historia del vida suberoral. ¿Sí? Ese sobrecito que cuando les dan diarrea les dan para que se lo revuelvan con agua. ¿No? En México y en muchas partes del mundo, porque es un invento de la OMS, de hecho, se suele dar un sobre con solutos que se administran a los pacientes, ¿no? Cuando electrolitos, exactamente, con azúcar. Electrolitos con azúcar y sodio que tenemos dentro de lo que vendría siendo para el tratamiento de la deshidratación en los pacientes con diarrea. El vida suberoral, para que entiendan de dónde surgió, resulta que hay una historia que hace mucho tiempo en las pandemias, bueno, en los casos de cólera y de diarreas que se dan sobre todo a nivel del mundo no desarrollado como en las regiones de África, hubieron dos grupos de pacientes, ¿no? Habían niños cuyas madres habían alimentado a los niños con diarrea con algo llamado atole de arroz. Y había otras madres que cuando sus niños tenían diarrea los alimentaban únicamente con agua o los hidrataban únicamente con agua. Unas madres decidían darle atole de arroz y unas madres les daban atole de arroz, ¿no? Atoles de arroz y no solamente agua. Se dieron cuenta después de un tiempo que los niños a los que les daban solo agua morían más, tenían una mayor mortalidad. Mientras que los niños que tomaban atole de arroz sobrevivían con una mayor frecuencia. Y se empezaban a preguntar por qué, ¿no? Precisamente por qué era que esto pasaba, por qué darle atole de arroz, ¿sí? Era mejor que darle solo agua a los niños, ¿por qué teníamos que darle solitos? Resulta que tenía que ver con el hecho de que el atole de arroz tenía dos cosas, tenía sal y tenía glucosa, ¿no? Y en el cuerpo existen transportadores de membrana que permiten el paso de sustancias como la glucosa solo cuando existe también otra sustancia acompañante como el sodio. Y existen sustancias que pueden atravesar la membrana celular en parejas, el sodio con el azúcar. Ese es el secreto que tenía el atole de arroz que permitía la supervivencia de los niños con diarrea en África, ¿no? Resulta que cuando tú dabas solamente agua, al agua le costaba mucho pasar la membrana del intestino, mientras que cuando tú dabas atole de arroz, la glucosa era arrastrada por la concentración de sodio hacia adentro de la célula, y esto, al meter sodio y glucosa, arrastraba agua consigo, ¿no? Es un concepto que van a ver ya cuando estén en medicina. El punto es que existen sustancias que pueden ser transportadas con la ayuda de otros. Es decir, existen sustancias como la glucosa que cuando existe sodio que se está moviendo a favor de su gradiente,
La fuerza del chorro de sodio, la fuerza del empuje del sodio que se mueve a favor de su gradiente, arrastra a la glucosa en contra de su gradiente. Es decir, el sodio que se está moviendo a favor de su gradiente le da un empujón o un ray, o lo lleva de paso o de colado a la glucosa en contra de su gradiente. Y a eso se le conoce como transporte, ¿sí? Transporte activo secundario. Cuando utilizamos energía, pero energía proveniente de lo que vendría siendo otro soluto que se mueve a favor de su gradiente. Y esa energía que estoy robando aquí, este flujo de solutos, me permite mover otra sustancia, pero en contra de su gradiente. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, se llama transportador de sodio-glucosa, ¿no? O SLT. Transportador de sodio ligado a glucosa. SLT. SGLT. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sale, denle por ahí me gusta y likes para que lleguemos a más personas. También llamado cotransporte. Exactamente, es un tipo de cotransporte, ¿no? Entonces, esa es la lógica, ¿no? No todos los transportes activos requieren ATP. Algunos utilizan la energía de otro soluto para moverse a favor de su gradiente de concentración. Entonces, la pregunta nos decía, tipo de transporte que mueve sustancias en contra de su gradiente de concentración utilizando la fuerza del gradiente de otro soluto. A eso se le llama transporte activo secundario, porque si fuera transporte activo primario, tendría que haber utilizado la fuerza de un ATP. Siguiente pregunta. Tipo de transporte que mueve sustancias a través de la membrana celular en contra de su gradiente de concentración utilizando energía del ATP. Ahora sí, yo quiero mover una sustancia, ¿no? Yo quiero mover una sustancia en contra del gradiente. ¿Y qué hago? Si yo quiero mover de donde hay mucho, pongamos sodio, hay mucho afuera, hay mayor concentración afuera de la célula, ya hay menor concentración adentro de la célula. Y yo quiero mover el sodio hacia afuera, porque soy necio y lo quiero seguir amontonando en la parte exterior, ¿no? Yo necesito un transporte, un transportador. Ese transporte tiene que ser un transporte de tipo activo. ¿Por qué activo? Recuerden, todo lo que mueve en contra del gradiente es activo. Y resulta que la bomba que permite bombear sodio hacia afuera requiere como fuente de energía moléculas de ATP. Y al tener que utilizar moléculas de ATP como fuente de energía se le llama transporte activo por moverse en contra del gradiente y primario por utilizar ATP. Transporte activo primario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Sí? Ya vamos a acabar. Son 10 preguntas. Entonces, recuerden, transporte activo secundario utiliza fuerza del gradiente de otro soluto. Transporte activo primario utiliza fuerza del ATP. Siguiente pregunta. Tipo de soluto que requiere la difusión facilitada, ¿no? Existe un tipo de transporte que se conoce como difusión facilitada. Resulta que cuando nosotros movemos sustancias a través de la membrana celular, cuando yo muevo sustancias a través de la membrana celular, existe algo llamado difusión simple y algo llamado difusión facilitada, ¿no? Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es cuando existen sustancias que sin ayuda de nadie, ambas son transporte pasivo, abusados. Todas son pasivos. Si son pasivas significa que van ¿cómo? ¿A favor del gradiente o en contra del gradiente? A favor del gradiente, correcto. No todo lo pasivo es a favor. Correcto. Entonces ya van a favor del gradiente. Pero resulta que hay sustancias que pueden atravesar la membrana celular sin ayuda de nadie,
¿sí? Sin ayuda de nadie, y se conocen como difusión simple. Mientras que hay sustancias que cuando tratan de atravesar la membrana celular, son rechazadas o rebotadas por la membrana celular. ¿Qué tipo de sustancias pueden atravesar la membrana celular? ¿Polares o no polares? ¿Qué tipo de sustancias pueden atravesar la membrana celular? ¿Polares o no polares? Correcto por ahí, las no polares. Entonces, todas las sustancias no polares pueden hacer difusión simple cuando están a favor de su gradiente. Atraviesan la membrana, son cuates de la membrana celular y simplemente vienen y pasan la membrana celular. Pero las sustancias no polares, una sustancia que corrijo, polar, resulta que no se lleva con la membrana celular y no la puede atravesar porque la naturaleza de la membrana celular es que es no polar, ¿no? La membrana celular es no polar y por lo tanto no le permite el paso a las sustancias. Por ello necesita que una proteína venga y le abra una puerta, ¿no? Una proteína le abre un canal proteico que permite que la sustancia se mueva a favor de su gradiente, pero librando el obstáculo de la membrana celular. Cuando yo soy una sustancia polar que se puede mover, que tiene ganas de atravesar la membrana por su gradiente de concentración, pero necesito la ayuda de una proteína que me abra paso, a eso se le conoce como difusión facilitada. ¿Estamos de acuerdo? Eso se le conoce como difusión facilitada. Y por lo tanto, ¿qué tipo de soluto requiere la difusión facilitada? Sustancias polares que se muevan a favor de su gradiente de concentración, ¿no? Sustancias polares que se muevan a favor de su gradiente de concentración. La respuesta correcta sería la polar en contra de su gradiente. No puede ser la respuesta porque lo que se va a favor en contra de su gradiente no es difusión, ¿sí? La difusión tiene que ser a favor del gradiente por definición. Y lo no polar no requiere una ayuda de una proteína porque lo no polar sin problema puede atravesar la membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lógica. Lo no polar, ¿para qué quieres un ayudante si tú atraviesas sin problemas? Lo de polar en contra, no, porque la difusión ya quedamos que tiene que ser transporte pasivo, ¿no? Y lo polar, que ya tiene la facilidad de transportarse, por lo tanto es una difusión, pero solo requiere un ayudante, ¿sí? Eso le llama difusión facilitada. La respuesta correcta es la A. ¿Estamos de acuerdo? Sale, denle me gusta y comparta ahí al directo, ¿sí? Porque siempre acabamos con los mismos poquitos de siempre. Chale, son pocos los que aguantan la clase de premedicina. Los que quieren aprender, ya los vi. Ok, sí, esta clase se va a subir a Instagram, ¿no? De todos modos, acuérdense, ¿no? Estamos yendo para allá. Recuerden, este sábado va a haber una clase de premedicina, ¿sí? De nada por ahí, Army, ¿no? La clase de premedicina va a ser el día sábado a las 10 de la mañana. Para entrar es una clase por Zoom, no es por TikTok, no se va a transmitir. Tienen que darle clic ahí al enlace de la descripción. Se van a la descripción de TikTok, le dan clic, le dan al link ahí y les va a abrir esa pestaña, y en esa pestaña se registran a la clase de premedicina. Qué bueno que aprendieron, gracias. Ok, química, esto es un poco de bioquímica, ¿no? Claro que sí, también la química ahí se me da bastante. Entonces, claro que sí, invitan a sus amigos, porfa, si tienen grupos de la prepa que también estén ahí, que tengan que aprender para su examen de admisión, compartan en nuestros directos, compartan en nuestras redes sociales para que crezca el proyecto y lleguemos a más personas, ¿no? Y podamos enseñarle a más personas por allá. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algunos de ahí? ¿A todos? La clase es a las 10 de la mañana, hora México. Saludos a Venezuela. Ciencias de la salud es esto. Ok, ¿dudas?
Los que quieran recomendar temas, recuerden en nuestro Instagram, ¿sí? Ahí estamos preguntando en las encuestas qué tema quieren que veamos. Ok, toda Instagram, ya tengo una. Sale pues. Si no hay dudas, preguntas, nos estamos viendo. Bye. Nos vemos el sábado, regístrense. Saludos a Perú. Bye.